Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado un sinfín de especulaciones y debates. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su reciente revelación acerca de su relación pasada con Hande Erçel. Y no vamos a hablar de chismes vacíos, vamos a ir un poco más allá, analizando lo que estas palabras significan y cómo impactan en la percepción pública de los famosos. Si eres fan de Kerem de Hande de Senkalkapm, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades y las dinámicas de las relaciones bajo el escrutinio público, entonces quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos adentremos en esta interesante conversación, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, ha roto su silencio en relación con su pasada relación sentimental con la también exitosa actriz Hande Erçel. Durante mucho tiempo su romance, que nació en el set de la exitosa serie Senkalkapm, fue tema de conversación constante. Los fans adoraban la química que emanaban en pantalla y, por supuesto, esperaban que esa magia se trasladara a la vida real. Y así fue, al menos por un tiempo. Sin embargo, como muchas relaciones en el ojo público, la suya estuvo plagada de rumores, presiones y, al parecer, interferencias externas. Lo que ha sorprendido a muchos es la reciente declaración de Kerem Bürsin, donde revela que hubo personas que activamente deseaban verlos separados a él y a Hande. Esta afirmación, hecha con una aparente seriedad y reflexión, abre una ventana a la compleja realidad que enfrentan las figuras públicas cuando sus vidas personales se convierten en un espectáculo. No es raro que la fama traiga consigo un escrutinio implacable, pero que existan ellos, un grupo o individuos que activamente buscaron su ruptura, es un detalle que añade una capa de drama a la historia. ¿Quiénes serían estos ellos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Kerem no entró en detalles específicos, lo cual es comprensible. Nombrar personas podría generar más controversia, o quizás simplemente quiso mantener un nivel de discreción. Pero podemos especular. Podrían ser personas dentro de la industria, quizás competidores, o incluso personas de su círculo cercano que, por diversas razones, no querían verlos juntos o creían que su relación les perjudicaría profesionalmente. O tal vez, y esto es algo que también debemos considerar, podrían ser fans o haters muy vocales, cuyas opiniones y acciones, aunque parezcan insignificantes individualmente, en conjunto crean una presión ambiental. La presión sobre las relaciones de los famosos es innegable. Desde el momento en que se confirma una pareja, los focos se encienden. Se analizan sus gestos, sus palabras, sus ausencias. Cada aparición juntos es diseccionada, y cada desacuerdo, por mínimo que sea, se magnifica. En el caso de Kerem y Hande, su relación coincidió con el apogeo de su fama internacional gracias a Senkalkapm. La serie fue un fenómeno, y ellos dos, como protagonistas, se convirtieron en íconos románticos. Esto, si bien les trajo un amor masivo por parte de sus seguidores, también los expuso a una cantidad de atención que pocas personas están preparadas para manejar. Kerem ha sido conocido por ser un individuo bastante reservado sobre su vida privada, a pesar de su exposición pública. Sin embargo, en esta ocasión, al mencionar que ellos querían vernos separados, parece haber una necesidad de clarificar, o quizás de descargar una parte de esa historia. Es posible que el actor sienta la necesidad de desmitificar algunos aspectos de su relación y de la razón por la que terminó. A menudo en las rupturas de parejas famosas, se tiende a culpar a uno de los miembros, o a buscar un único culpable. Pero la realidad suele ser mucho más matizada. Esta declaración de Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades. Aunque ellos elijan compartir partes de sus vidas con el público, no deja de ser su vida. Y la interferencia activa de terceros, con la intención de dañar o separar, es algo que cruza una línea. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan y de las imágenes que proyectan, hay seres humanos con sentimientos, vulnerabilidades y sí, relaciones que
Necesitan ser cuidadas. Además, es interesante analizar el momento de esta revelación. ¿Por qué ahora? Después de un tiempo de su separación, ¿qué motivó a Kerem a compartir esta información? Podría ser simplemente el deseo de que la historia sea contada desde una perspectiva más completa. O tal vez está relacionado con nuevos proyectos o con la necesidad de cerrar un capítulo de una manera más honesta. Cualquiera que sea la razón, ha servido para reavivar el interés en su relación pasada y para generar nuevas conversaciones. Es fundamental entender que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo un microscopio constante, son increíblemente difíciles de mantener. La presión mediática, los compromisos laborales, las expectativas de los fans, todo ello suma. Y si a eso le añadimos la existencia de personas que activamente desean la separación, el desafío se vuelve monumental. Kerem Bürsin, al admitir esto, no solo revela una faceta de su experiencia, sino que también nos da un vistazo a la oscuridad que puede existir en los entresijos de la fama. Pensemos en el impacto que esto puede tener en Hande Erçel. Si bien ella no ha comentado directamente sobre esta declaración de Kerem, seguramente está al tanto. Es probable que ella también haya vivido esa presión y haya sentido esa interferencia. Las relaciones son cosa de dos y las dificultades que uno enfrenta, el otro también las experimenta. La declaración de Kerem podría ser una forma de validar esas experiencias compartidas, aunque ahora transiten caminos separados. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Y cuando una relación entre dos estrellas se convierte en un producto de consumo para los fans, cualquier cosa que amenace esa imagen puede ser vista como un peligro. Quizás ellos creían que la relación de Kerem y Hande eclipsaba sus carreras individuales, o que afectaba su disponibilidad para otros proyectos o incluso para otras relaciones que ellos preferían. Es un pensamiento retorcido, pero no imposible en un entorno tan competitivo. El hecho de que Kerem lo mencione de esta manera, sin victimizarse excesivamente pero sí señalando una fuerza externa que buscaba su separación, le da un peso particular a sus palabras. No es solo un terminamos porque no funcionó, sino que hay un contexto de lucha contra una oposición. Esto podría generar empatía hacia él y, por extensión, hacia Hande, permitiendo a los fans entender que su relación, a pesar de su aparente solidez y el amor que desprendían, tuvo que superar obstáculos que iban más allá de las dinámicas internas de la pareja. Hemos visto a lo largo de la historia de Hollywood y de otras industrias del entretenimiento, relaciones que parecían perfectas desmoronarse bajo el peso de la presión externa. A veces son los propios equipos de representación los que dictan ciertas pautas o influyen en las decisiones personales, pensando en el beneficio profesional. Otras veces son los propios admiradores, con sus expectativas poco realistas y su obsesión, quienes crean un ambiente tóxico. Y lamentablemente también existen individuos malintencionados que disfrutan sembrando discordia. Lo que Kerem Bürsin ha revelado es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas perfecto. Hay luchas, hay presiones y hay personas que por razones que a menudo son egoístas o envidiosas, desean el fracaso de los demás. Su valentía al compartir esto, aunque sea de forma enigmática, permite a los fans tener una visión más completa y madura de lo que pudo haber sucedido. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre que ellos querían vernos separados a Hande y a mí es mucho más que un simple comentario. Es una ventana a las complejidades de las relaciones en el ojo público, a la influencia de terceros, y a la presión constante que enfrentan las figuras famosas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la empatía hacia quienes viven bajo un escrutinio constante, y la comprensión de que no todo lo que brilla es oro. Las relaciones, incluso las que parecen más sólidas y queridas por el público, pueden ser blanco de fuerzas externas que buscan desestabilizarlas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta conversación haya sido tan intrigante e informativa para ustedes como lo fue para mí prepararla. Hemos explorado la reciente declaración de Kerem Bürsin, analizado las posibles implicaciones y reflexionado sobre el mundo de las celebridades y la privacidad. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas y experiencias. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son enormemente apreciados. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes podrían ser ellos? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo.
Queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para estar siempre al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.